Hola gente, ¿cómo están? Estamos cerrando no solamente la semana laboral, sino estamos cerrando este mes. Miren que se hizo largo, che, qué bárbaro. Pero bueno, fin de mes, estaremos todos contentos a partir de mañana. En la mañana probablemente, ya saben ustedes por qué. Un gusto realmente acompañarnos en este horario. Está con nosotros Osvaldo Cáceres porque nos va a contar detalles. ¿Qué implicó este allanamiento en la oficina-casa del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, Osvaldo? Y deja muchas lecturas, Javier, y mucho misterio también con relación a lo que quiso hacer Fiscalía sobre este tema. Se incautaron de documentaciones y vamos a ver qué de relevantes tienen esas documentaciones para una causa que va a tener su punto máximo el próximo 13 de agosto. ¿Por qué a 2 meses de que se cierre, o por lo menos que lleguen al plazo para presentar acusación, hacen un allanamiento? Para el abogado Mario Liceche Badudo, defensor de Javier Díaz Verón, este es un desafío personal ya de Sandra Quiñones para poder realmente justificar un proceso contra su defensa. ¿No tienen todas las pruebas para construir enriquecimiento ilícito? No sabemos, lo vamos a ver el 13 de agosto. Todos los detalles en minutos. Nos acompaña también Iván Leguizamón, porque es cierto, un asalto en realidad violento, Iván. Sí, y si es que se investiga verdaderamente y si la investigación resulta efectiva, se tiene que descubrir sí o sí que hubo filtración interna, que hubo información de adentro para este golpe millonario hoy en la sucursal de FIC SA de Finanzas, que pertenece al grupo de Barcos y Rodados, al grupo empresarial. De hecho, este local que fue golpeado hoy funciona en una de las estaciones de BR. Hasta ahora no hay monto oficial declarado porque recién mañana se va a terminar el arqueo. ¿Cuánto se llevaron, Iván? Y se cree que ahí en el lugar del asalto se hablaron de 1.200 millones de guaraníes, porque viernes justo la bóveda estaba llena, minutos antes de que llegue el blindado, es decir, alguien avisó. Ese 30 minutos que tienen las bodegas que una... Sistema de retardo automático. Es un golpe calcado al del Banco Sudamérica, que ocurrió el 24 de enero. Hay que recordar, en aquel caso, como habíamos anticipado y vaticinado, un cajero estaba involucrado. En la primaria yo calcaba antes de dibujo, Iván. Mojabas la hoja con aceite para que fuera más transparente. Esa es la época de Osvaldo. Se secaba y recuperaba el color la hoja. Todos los detalles en minutos, pero también esto ocurrió en Paraguay. En solidaridad con los productores de yerba mate, comercios de la zona noreste de Itapúa retiraron de sus góndolas paquetes de yerba. La iniciativa es a propuesta de los productores, quienes siguen apostados frente a una de las plantas industriales. El conflicto por el precio de la hoja verde y canchada continúa, pese a que hace un mes se llegó a un acuerdo entre el sector industrial y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, no es acatado por algunas empresas. Delcia Estigarribia figura como supervisora administrativa en Areguá y a la vez como catedrática en un colegio y directora de una escuela. El caso fue denunciado el año pasado y hasta ahora el Ministerio de Educación y Ciencias no lo investigó. Estigarribia completó en septiembre del año pasado 260 horas cátedras, cantidad máxima de horas que un docente puede enseñar de acuerdo a lo que está expresado en la Ley 2966. La Sala Penal declaró inadmisible la apelación planteada por la Fiscalía, que solicitó que la reapertura de la causa por enriquecimiento que pesa sobre Javier Zacarías Irún no sea derivada a un juzgado de Alto Paraná. El Ministerio Público había presentado este recurso para que la impugnación a la inhibición del juez Gustavo Amarilla en el pedido de reapertura de causa por enriquecimiento ilícito no pueda correr. Caló que nos trae, atiendan ustedes, y que tiene que ver con nuestro presidente Mario Abdo Benítez. Caiga quien caiga. Vos sabés que a cada reunión que se va Mario Abdo Benítez dice caiga quien caiga. Hasta en su Twitter pone caiga quien caiga. Y no está cayendo nada hecho. No. Vos sabés que los peces gordos de verdad están ahí intactos. Conte que hay que decir que cayeron también. ¿Quién? Dos. Entonces, y González Daer y ¿quién más? González Daer no tiene nada que ver con... Díaz Verón. Díaz Verón. No, una cuestión... lo que me estás queriendo suponer, hacer entender es que Mario Abdo ordenó a la justicia digo, durante su mandato, haciendo una relación más. Ahora vos sí decís directamente a quién él le mandó echar. Para mí caiga quien el general Benítez fue el funcionario tal vez de mayor relevancia
que cayó luego de una investigación impulsada por su gobierno. Pero vos estás hablando del plano político. No, yo el caiga quien caiga hablo de corrupción a gran escala, por ejemplo, que tiene que ver con plata, ¿verdad? Por ejemplo, toda esta, en los procesos licitatorios, General Benítez, pero el General Benítez, ese caiga quien caiga y es caiga quien nomás. El caiga todavía no se completó, porque hasta ahora no nos contaron a quién le compartió el General Benítez toda la plata que recaudó en todo este tiempo. Sí. Entonces, de nada sirve. Ulises Quintana. Ahí sí. Ulises Quintana y Cucho, la investigación se inició en época de Cartes. No, bueno, pero sacarle a Cucho, o sea, Cucho Y es un tipo que probablemente era narco, o probablemente fue en realidad narco, y era objeto de una investigación, pero Ulises Quintana ya vino por añadidura. Pero hasta dónde llega eso hay dudas todavía. No, pero bueno, pero políticamente un tipo que militaba o milita en el movimiento del presidente de la República y está preso y no le pueden sacar. Pero hay otros como Ulises Quintana que no cayeron. ¿Quién, por ejemplo? Y estuvo envuelto, de Clesis estuvo envuelto en un escándalo. El hangar, por ejemplo, de la cuñada. Bueno, pero está presa su cuñada. Ahora, entonces no, caiga quien caiga. No, y bueno, pero su cuñada es la que figura oficialmente. En todo caso, si es que pero el fiscal Clesis, Volpe me confirmó a mí que ellos están revisando si hay conexión de Clesis y con los por hangares. eso, en todo caso, si es que Clesis es el dueño de ese aeroclub que supuestamente se usa para el narcotráfico, se cuidó y le vinculó a su cuñada y él quedó limpio. O sea que es buen debate el caiga quien caiga. Sí, hay que analizar caso por caso, realmente, para ser justos. Amarilla. Y Amarilla no cae. Ahora no cayó. Miguel Cuevas hoy dijo que no le van a imputar. ¿Entendés? Porque no le suelta la mano, pues políticamente. Cuando le suelte la mano, ahí sí, puede que. Pero ahí también me das la razón cuando digo de Óscar González Daer y Javier Díaz Verón. Pero hubo un guiño político por lo menos. No, pero a González Daer nunca le dio la mano a él. Pero hubo el guiño político para que caigan sobre él. Claro, por su parte de su bancada. Sí, puede ser. Por eso, buen debate es. Sí. Sí, porque fue su lema, fue su eslogan para llegar al poder. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasó en la casa de Díaz Verón? A propósito Osvaldo? del tema. Y sorprendió realmente el allanamiento, lo hizo la fiscal Natalia Silva. Sorprendió el tiempo que duró el allanamiento, primeramente digo. Duró 4 horas aproximadamente, a 5 horas para ser preciso, porque a las 2 de la tarde ingresó la comitiva a la casa. Sorprendió que llevaron a agentes antidrogas también. Sorprendió la cantidad de documentaciones que retiraron, pero mucha información no proporcionaron los investigadores. Y ahí puedes darle 2 lecturas cuando los investigadores no dan mucha información, Javier. O realmente tienen elementos que ellos están guardando para el momento preciso, o no tienen nada. Entonces, por una parte, tenemos una declaración de una fiscal que dice: sacamos documentos relevantes de la casa, y uno ve por las imágenes, acá estamos viendo las imágenes, de que sacaron mucha documentación efectivamente de una propiedad contigua a la del, y eso voy a referirme luego, a la del fiscal general del Estado, el ex fiscal general del Estado. Pero por otra parte, te dice el abogado Mario Liceche Baudo, representante de la familia de Díaz Verón, de que sacaron documentos que son cachivaches en esencia, son papeles que no van a probar absolutamente nada. Nos dijo hoy, les puedo asegurar casi 100% de que con esa documentación que llevaron no van a encontrar nada. ¿Por qué se fueron a ese lugar? Y una lectura que le podemos dar de por qué se fueron a ese lugar es porque la Fiscalía recibió la información de que en esa propiedad se guardó mucha documentación de la familia. Entonces fueron en búsqueda de esa documentación, que seguramente la quieren anexar al proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es una propiedad contigua, digo, porque en principio se pensó que era la propiedad de Javier Díaz Verón. En realidad él alquila esa propiedad y alquiló en su momento para su guardia cuando era fiscal general del Estado. Y siguió el alquiler en ese lugar, pero como fue deshabitada, usaron para guardar sus documentaciones. Pero no era que se compró, solo que no se transfirió nomás todavía a nombre de él. Es lo que dice el abogado. La fiscal. Bueno, la fiscal dice eso, pero el abogado dice: no, mis clientes son locatarios, yo tengo también forma de probar esto que estoy señalando. Es lo que, fíjate que son 2 partes contrapuestas con relación a este tema. Igualmente, ¿qué dice, por ejemplo, por las cacas, Osvaldo? Anexo 1, orden 3, eso nomás.
Igualmente, Javier, tampoco que sea propiedad de él o no, ese no era el tema luego. El tema era la documentación que sí reconocen todos que es de la esposa de Javier Díaz Verón. ¿Qué dice la Fiscalía? Esta documentación es relevante, que hay datos muy importantes, sin entrar en detalles. ¿Qué dice el abogado? Estas documentaciones tienen que ver con su trabajo en el fondo ganadero, porque ella era asesora jurídica del fondo ganadero. Y pueden llevar todo lo que quieran porque no van a encontrar nada. Vos sabés que yo hace rato en ABC Noticias Central le planteé lo siguiente a Enrique. 6 meses es el plazo para presentar la acusación. Sí. El requerimiento conclusivo, ¿verdad? Bien. Pasaron 6 meses y se pidió prórroga. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Díaz Verón? Más de 6 meses. Un poco más de 6 meses. 7 meses. El 15, en agosto se cumple 1 año. Sí. Se va a cumplir el plazo para que puedan presentar acusación. Así o sea, mismo. estamos a 2 meses de que tengan que presentar acusación y hacen un allanamiento de la nada cuando todo estaba en silencio y callado. O no tienen lo suficientemente para construir el enriquecimiento ilícito con respecto a Javier Díaz Verón, porque dicen que hay una diferencia de 3.774 millones de guaraníes de diferencia entre lo que él obtuvo como ganancia y su patrimonio actualmente. O sea, ¿de dónde sacaste este monto, lo que le dice el Ministerio Público? Porque para que se pruebe el enriquecimiento ilícito tienen que saber de dónde vino. Claro. ¿Verdad? O Sobre si no, todo no, si sos no hay funcionario. prueba. Si sos funcionario. O sea, tienen que saber de dónde sacó los 3.700. Durante el ejercicio, o sea, la ley dice que se debe circunscribir al periodo de ejercicio de funciones. Sí, pero tienen que saber de dónde vino la plata. Y eso es muy importante a la hora de exponer públicamente en el juicio, porque un tribunal te va a estar preguntando todo esto que vos estás diciendo. Yo creo que la Fiscalía está tratando de unirse la mayor cantidad de documentación, pero Javier Díaz Verón se va a jugar con que no tienen toda la documentación adecuada como para lograr una condena en su contra. Ese es el punto en el cual él está apuntando y evidentemente esa es la defensa. Decía hoy el abogado, por ejemplo, nosotros no tuvimos problema que ellos entren a allanar. Pueden llevar toda la documentación, están en su derecho porque están en la fase investigativa. O sea, le notamos bastante seguro a la defensa en relación a la Fiscalía, que no quería dar muchos detalles, pero también te digo otra vez eso, Javier. Muchas veces Fiscalía opta por el silencio por una cuestión de estrategia o puede optar por el silencio porque realmente no tiene mucho que compartir. Es más, te doy otro detalle. Y me decía hoy el abogado cuando estábamos hablando, cuando estábamos haciendo producción para el programa, de que la Fiscalía no necesitaba llamarle a la prensa. Y le dije, en realidad, doctor, no le llamó a la prensa. Fueron los vecinos los que llamaron. Iván justamente me llamó a avisar que un vecino de allí le llamó. Entonces nosotros le llamamos a nuestros compañeros y fueron nuestros compañeros. Sí. El vecino le avisó, se lleva mucho. Y vos sabés que nos tardamos un poquitito nomás nos tardamos. Y le llamó a otra vecina, le llamó a Mariana Ladaga y le dijo, están llegando los medios, porque por lo visto también recibieron aviso los otros medios, y ustedes no están acá. Encima, O si sea, luego te dicen, sí, estaban todos pendientes. ya están acá y ustedes todavía no llegaron. Pero muy bueno de su parte porque quiere decir que quería que esté ABC en ese lugar. Y de hecho que estuvimos ahí. Y el otro punto es... No, perdón, y termino esto nomás. La fiscala jamás llamó. La fiscala jamás ni insinuó que iba a venir acá. Y es más, ellos tienen su canal de comunicación, que es la Dirección de Comunicación del Ministerio Público, que normalmente Fiscalía por una política ya le da participación para que ellos sean los primeros en que estén informados y luego expandan esa información. Ellos deciden si expanden o no. Exactamente, es una política de ellos, ¿verdad? Que me parece bien, porque para eso está el área de comunicación. Ellos saben filtrar y medir qué es lo que pueden y qué no. Tampoco tenemos que estar recibiendo bandeja, todos tenemos un poco de esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? Nos comunicamos con la gente de la Dirección de Comunicaciones y ellos tampoco sabían lo que estaba ocurriendo. Quiere decir que la fiscala no tenía ningún interés que se divulgue este operativo, que obviamente se filtra porque el lugar es muy concurrido. Cuando sos aparatoso. Y aparte es muy concurrido, ese barrio es muy concurrido, es San Vicente. Entonces, no, pero aparte Díaz Verón tenía luego ya problemas con sus vecinos en la época de fiscal general. ¿Por qué? Y porque había un grupo de vecinos que siempre llamaban a denunciarle porque había vehículos extraños, que hacían mucho ruido, ese famoso vecino posible. No, famoso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Prohíben a las visitas de los vecinos a que se estacionen por ahí. Cosas así. Y esta casa allanada, en realidad es la que se usaba para
su guardia de seguridad. Voy guardia en Pico La Y, no, y tienen- alquilaban una casa, esa casa era alquilada exclusivamente para los guardias de seguridad con los que contaba Díaz Verón cuando él era el titular del Ministerio Público. Sí, así mismo. Es cierto lo que dice Iván, inclusive molestaba a los vecinos las construcciones que se hacían para mejorar esa casa, que es la que fue hoy finalmente allanada por la Fiscalía. Es la paradoja del destino que tiene Javier. Estábamos hablando con Iván. Javier Díaz Verón fue un todopoderoso en el Ministerio Público. Llegó a ser fiscal general del Estado. Alguna vez Candy Amarilla me decía, yo no necesito ser presidente de la República. Yo voy a ser fiscal general del Estado o soy fiscal general del Estado. Y soy como un presidente de la República porque llego a todo el país a través del Ministerio Público. Ese cargo tuvo Javier Díaz Verón, pero hoy como le están dando con todo, sus mismos ex agentes, sus mismos ex subalternos, y alguien que trabajó mucho con él, que fue Sandra Quiñones, porque Sandra Quiñones trabajó mucho con Javier Díaz Verón en su momento. En realidad, Candy Amarilla le mantuvo ahí a un costado a Sandra Quiñones. Después Candy Amarilla, Díaz Verón, nomás el que le rescató. Y cobró mucha fuerza con él. Candy Amarilla le tuvo apartadita en los últimos tiempos a Sandra. Sí, era uno más del grupo, probablemente. Lo que pasa es que Sandra tuvo esos casos de secuestro, la posicionaron muy bien en su momento. Pero Pablo Medina, por sobre todo, ahí lo que... Claro, pero eso ya fue con Javier Díaz Verón. Sí, no, y por eso, ahí Es lo más, que ella ya claro, se consolidó. Yo tuve la oportunidad de compartir un viaje con ellos a Brasilia. Y tete a tete estaban trabajando, porque se fueron a pedir que lo detengan a Neneco Acosta en su momento, y ambos estaban argumentando juntos, en todo momento trabajaban juntos. Yo decía, lo que son las cosas, pensar que esta persona que yo la vi trabajando tete a tete con su jefe, ahora es la que está impulsando que se la condenen. Y hoy también nos decía Mario Liceche Baudo, de que para él esta no es una acción de Natalia Silva, esta es una acción de la Fiscal General del Estado, el de ir a allanar. ¿Natalia Silva es la agente propiedad de- especializada? No, es ordinaria. De hecho, este siempre manejó una unidad ordinaria. Bueno, en realidad no. No. En realidad manejó la unidad de lavado. Primero tuvo Carmen Gubetiz, después Estefanía González y ahora tiene Natalia Silva. Ella tiene ahora. Sí. En recusaciones y demás Sí, llegó sí, su... sí, sí. Llegó Bueno. a ella. A ver, supuestamente esa casa, la allanada, Sí. es la casa que está al lado. Bien, supuestamente por acá hay un pasadizo. Así mismo. En este costado, porque la casa de Díaz Verón está acá. ¿Puede ser? Sí. Sí. Que esta no era la entrada, que no se utilizaba como entrada, sino estaba acá, por este costado. ¿La prisión domiciliaria es para dónde? Para la casa que está al lado. Su Y el casa hecho que haya- real. ¿Qué? Su casa real. Su casa real. Este es otro domicilio. Sí. Pero este es en su despacho, no en su domicilio. Sí. ¿Qué pasa entonces? Bueno, y ese es uno motivo del allanamiento. Justamente la sospecha que genera lo que vos estás diciendo. Ellos estaban moviendo algún tipo de documentación, o por lo menos recibió Fiscalía esa información. Por eso Esta es que otra hoy intervinieron. casa. ¿Significa que él entonces violó la prisión domiciliaria? Sí, sí. Pero bueno, tenés que comprobar que violó, porque te voy a decir que no salió nunca de ahí. Claro. Él te puede decir, un secretario llevó los documentos, o te puede decir, mi sobrino. Sí. Básicamente por allí va él. Ahora que si llegaban y le encontraban a él ahí. Esa es cosa. otra historia. Claro, pero evidentemente, Javier, el tema estaba en que le dijeron que hay documentos importantes allí. Vamos a ver si Extractos es. bancarios dice que hay. Y pues, bueno, eso va a ayudar. Claro, Justamente. porque recordemos que hay documentación que prueba depósitos de dinero en efectivo y después extracciones y coinciden los tiempos en que se hicieron integración en efectivo de capital, razón social en una empresa, por ejemplo. Sí, Pero sí, vos sí. crees, Javier, que si yo soy Díaz Verón, demasiado virus, ya voy a hacer que tengo prisión domiciliaria, mi esposa también, los dos estuvimos en la cárcel. Estamos a punto de ser acusados por la fiscalía y yo voy a tener al lado de mi casa nomás evidencias. Si es que las ¿Entendés? generó. Si es que las generó. No, no solamente eso. Exponerse ya en pleno proceso. Por eso te estoy... Y además tienen que dar explicaciones en este contexto. Porque también podría ser si están abriendo otra investigación paralela, No. que no sea enriquecimiento. ¿Qué puede ser? No porque es la fiscal en la causa. Entonces, si estaban abriendo otra investigación, tendría que haber sido alguien especialista o especializado en el delito que van a indagar. Porque justamente la fiscal en la causa va a querer abrir otra investigación. Fíjate, hubo otro elemento llamativo también, la gente del SIU, que corresponde a la SENA, que Iván puede explicar mejor cuál Sí, es. el SIU. el SIU es Unidad de Investigación Sensible, por sus siglas en inglés SIU. Ah, Es un apéndice de la SENA, es un bloque de élite
supuestamente incorruptible. Supuestamente ahí están los, para formar parte del SIUT se hace polígrafo, o sea, están los mejores del país. Y ese órgano lo conforman agentes especiales de la SENAT y oficiales de la Policía Nacional. El SIU de la SENAT es el que generalmente ejecuta las operaciones de mayor complejidad. La policía también tiene su SIU, que depende del Departamento Antinarcótico, que es un bloque entrenado por la DEA directamente. Y bueno, de ese grupo, la Fiscalía eligió así tal cual fue con el tema de TABE, eligió el de la SENAT. Entonces, la pregunta que le hicimos a Hernando Yucio es por qué la Fiscalía les pidió a ellos y si había alguna sospecha de droga en ese lugar. Y nos respondió que no había ninguna sospecha de droga. ¿Y por qué que el pedido vino por el hecho de que la policía, el mismo grupo al cual quería acceder la fiscala para que la acompañe en el operativo, estaba haciendo un procedimiento sobre hallazgo de armas en Lambaré. Vos sabés que es cierto. Es cierto. Pero sí, eso fue, y sí, esta tarde también fue exactamente, eso. Así con mismo. Lorena... Con Alicia Saprissa. Alicia Saprissa. Entonces, no, el de esta tarde fue con María Irene Álvarez. Bueno. Lo que pasa es que a su vez hay que explicar eso. ¿Verdad? Los agentes que generalmente acompañan este tipo de procedimientos son los del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, cuyo jefe es el comisario principal Gilberto Fleitas. Esta unidad es, por ejemplo, la que mató a esos 5 delincuentes de Piraí. Es considerada actualmente la unidad más importante, el bloque más importante de la policía por sus resultados. Entonces, es el que goza de mayor confianza ahora mismo de la Fiscalía. La Ivalevea, en teoría. Sí. Son los la Ivalevea es la policía. Y ellos estaban ocupados hoy recuperando estas armas que vemos en pantalla. Bueno, pero para que vaya a la SENAT, por ejemplo, tiene que haber un elemento. ¿Y cuál es el elemento entonces que utilizaron hoy? Y que hay una investigación por lavado de dinero. Y ahí entra la SENAT. Ya, se ajusta. Sí, bueno, todas las explicaciones. De paso, contar un poco ya sobre esto, Iván. Y son 3 fusiles de guerra, son réplicas de las mundialmente conocidas AK-47, son calibres 7.62. Se recuperaron en 2 allanamientos que se hicieron entre anoche y esta madrugada. El primer operativo fue de cerca del Hospital Distrital de Lambaré y el segundo en el barrio Puerto Paula. Es una organización que desde hace un mes venía ofreciendo en el mercado negro estas armas de guerra a un precio de entre 9.000 a 11.500 dólares. Los policías siguieron la investigación, justamente los de crimen organizado, y la fiscal Alicia Saprissa, quienes anoche les cayeron a los traficantes cuando estaban a punto de vender estas armas. Acá no es el tema de quiénes vendieron, sino de dónde salieron estas armas. Ese es el punto real a indagar. ¿Por qué? Hay 2 modalidades posibles que se utilizan mucho en Paraguay. Una, que estas armas hayan sido importadas de Estados Unidos y que vinieron dentro o mimetizadas entre otros cargamentos declarados de manera legal, que ocurre mucho. Hay varios empresarios actualmente imputados, por ejemplo, porque importan de Estados Unidos, qué sé yo, 20 pistolas para la venta al público. Y entre las cajas de las pistolas vienen fusiles desarmados. Esa es una modalidad. La otra es que estas armas, que se nota bien, fueron tuneadas, es decir... ¿Y cómo? Porque no son las no, AK-47 reales. No, y justamente a eso es lo que voy ahora mismo. Estas armas se nota que fueron compuestas con piezas de otros fusiles. ¿Y quiénes pueden manejar piezas de fusiles en desuso para construir unas nuevas? Policías o militares. ¿Qué, por ejemplo, acá podría ser en desuso? Y ahí se nota bien el mango. Mira el mango, por ejemplo. Y fíjate la empuñadura esta que parece de madera. Esa se pintó recién. Sí, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, no, las armas fueron tuneadas. De hecho, estaban desarmadas. Primeramente se ofrecieron desarmadas por piezas. Y después el comprador dijo, no, yo quiero que me monten todas ya las armas porque voy a probar. Y ahí entonces se ocuparon de pintar. Mira la empuñadura, por ejemplo. Fueron retiradas esas empuñaduras de otras armas. Ahí se ve la culata retráctil, ese plateado. Eso es la culata retráctil. ¿Para qué esto, Iván? Esto es para así desplegar y para apoyar para que tenga mayor estabilidad el arma. Ah, ya. Entonces, así mismo es un arma corta. Ahí, o sea, es un arma larga, digo, pero queda el tubo cañón corto para mayor comodidad.
pero al desplegar esa culata retráctil que tiene ahí de metal, eso queda, es como para apoyar contra el pecho, eso. Y ahí tenés mayor estabilidad de tiro, porque al usar un cargador, ese que vemos ahí, por ejemplo, es de 35 tiros, y estas son armas ya semiautomáticas. Entonces vos en una ráfaga podés tirar todas las balas. Entonces le da mayor estabilidad. Y evidentemente estas armas fueron montadas por un armero profesional, que pueden ser o policía o militar. Y en ambos casos ya hay antecedentes. Justamente la gente recordará el escándalo que sucedió a inicios de este año en el Departamento de Armas y Municiones de la policía en Capiatá, donde se descubrió que al menos 100 fusiles que supuestamente ya estaban en desuso y que estaban guardados nomás ya ahí, aparecieron a la venta en el mercado negro. Se recuperaron algunas de ellas y se descubrió que habían sido montadas con partes de otros fusiles en desuso. También la DIMABEL ya soportó varios escándalos por armas guardadas en su depósito que fueron encontradas en el mercado negro, o por militares en servicio activo que escondían piezas de fusiles, construían algunos y los vendían en el mercado negro. Dijo la fiscal que es probable que haya conexión con grupo o grupos de la zona norte, delictivos de la zona norte del país. Sí, específicamente el patrón que intentó comprar es uno de Pedro Juan Caballero. Él fue el que envió a un secretario para que negociara. Y llegó ese secretario, el patrón consiguió las armas y le iban a vender. Ahí está, ahí ya está desplegada, por ejemplo, la culata. Así es cuando está desplegada. Sí. Claro, entonces vos la culata apoyás contra el pecho y te da mayor estabilidad para el tiro. O sea, con mayor comodidad se dispara. Porque el arma también patea, porque es un calibre alto. Calibre 7.62, que opuyo hija mira. Bueno, y como te decía, el patrón envió a su secretario, se iban a vender a $11.500 cada fusil. Y llegó acá el secretario y por una de esas casualidades habló con el vendedor. Y le dijo, bueno, ¿a cuánto es lo que me vas a dar? Le dijo, y a 9.000, así como quedamos, le dijo. $9.000. Sí. Y al final ahí el secretario del patrón dice, no, pero a mí me dijeron $11.500 porque había intermediarios de por medio. Había sido, lo que pasó fue que el dueño de las armas quería vender por 9.000 y los intermediarios ofrecieron a 11.500. Iban a ganar, ¿cuánto? $2.500 por cada fusil, que son $7.500 por las 3 armas. Entonces eso espantó al patrón de Pedro Juan Caballero, que no quiso entregar demasiado a los intermediarios y desistió de comprar las armas. Sin embargo, después se reactivó el negocio y anoche, cuando se iban a vender los fusiles, cayeron los policías y la fiscal Alicia Saprissa. Me llama la atención eso que dijiste. Solamente un armero pudo haber reconstruido. Claro. ¿Y quién tiene conocimiento de manejo de AK-47? Y policías y militares. Y por eso te digo, yo íntimamente creo que esto, acá sí o sí tienen que estar implicados o policías o militares. Y por los antecedentes y por el tipo de arma me juego por militares. No es por nada, por militares, porque los policías traficantes de armas generalmente venden fusiles M4 o fusiles FAL. No venden AK. O M16, que son más comunes de uso policial. Pero esto AK-47... ¿Es de uso militar? No precisamente. Vos sabés que los militares no tienen demasiados. De hecho, esta no es un arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero sí, el depósito de la DIMABEL. A ver, todas las armas ilegales incautadas por la mayoría va a la DIMABEL. ¿Y cuántos casos ya hubo de que ¿Y DIMABEL, y a cargo de quién está DIMABEL? Y claro, del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea que es I-20 hoy. Acordate que, no, aunque eso se aclaró la otra vez la DIMABEL, el tema de la venta de los explosivos. Eso sí, la DIMABEL aclaró que ya había vendido a una empresa constructora. ¿Que a Isacio Vallejo? A Isacio Vallejo, explosivos que se incautaron en... ¿Dieron explicaciones ellos a propósito? No, todavía. No se pidieron todavía no de por qué. No. Acá hay militares, Javier. Yo me juego por militares. Digo, no tengo certeza, pero... Dos casas encima. Sí, ¿y por qué? En realidad, ocurrió también algo simpático anoche. Lo que pasa es que la policía y la fiscal Saprissa ya venían monitoreando a este grupo y venían siguiendo, vigilándolos.
El cabecilla, por ejemplo, las reuniones para el ofrecimiento de las armas se hacían en Puerto Pablo, en una casa, que fue fichada todo, se pidió la orden de allanamiento y se autorizó. Estaban esperando nomás que la gente que estaba ofreciendo las armas llegara a esa casa. También había otra casa en La Mira, que también donde se movían, y también se pidió orden de allanamiento. Pero ayer, o sea, anoche, a esta hora justamente, cuando se concretó el negocio, cuando se iba a vender, resulta que la entrega se iba a hacer en otra casa, para la cual no se había pedido orden de allanamiento. ¿Y sabe qué hicieron? Le llamaron al juez José del Mas, quien está de turno. Le dijeron: juez, tenemos que entrar urgente a una casa porque se van a vender 3 fusiles. Y justo es la casa a la que no te pedimos, para la cual no te pedimos allanamiento. ¿Y qué hizo el juez? Ah, yo estoy lo cerca. Se fue él mismo. Se fue y el juez autorizó la constitución. Porque él tiene esa facultad. Claro, tiene esa facultad como magistrado. En presencia de él se hizo el primer allanamiento, que fue de incautación de estos 3 fusiles, que casi también no fueron encontrados al final. Ay, me tenía más porque el dueño, el que tenía estos fusiles, como el allanamiento es en una especie de complejo familiar, una especie de villa familiar, que tiene conectadas varias salidas a distintas calles. Y justo el que tenía las armas salió por un corredor y escondió las armas en una plantera. Pero 2 policías estaban cubriendo por si acaso nomás ese punto. Y le vieron. Ese hombre que tenía estos fusiles figura como proveedor del Estado a través de una empresa que precisamente vende accesorios y equipamiento militar. Bota táctica, uniformes para parar. Entonces, por ahí. O sea que si sigue hurgando la fiscalía va a encontrar quién armó. Sí, fácilmente. Bien, cuando regresemos tenemos otros casos para ustedes que compartir. Ya volvemos en minutos aquí en Mesa de Periodistas.